la reiteración delictiva, evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba y evitar que pueda actuar nuevamente contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente si se trata de la violencia de género. Pues en el caso de violencia de género, el primero de los elementos, es decir, que se trate de un delito que esté castigado con pena de prisión superior a 2 años, si se trata de un episodio de violencia de género, no nos cumple o no tenemos que tener en cuenta ese límite penológico. Aun cuando no supere los 2 años, podemos acordar la prisión provisional siempre que se trate de un episodio de violencia de género. Esto está muy bien porque realmente nos encontramos con muchas situaciones. Imaginamos un quebrantamiento de medida cautelar o un quebrantamiento de condena. Nos llega el señor, le ponemos una orden de protección a la señora mientras se va instruyendo la causa, o se le pone una pena cuando se conforma y se dicta sentencia de condena, una pena de prohibición de aproximación y comunicación. Y sin embargo el señor se acerca, la llama o la insulta o hace cualquier acto que quebranta esa pena o esa medida cautelar. Pues eso es un delito que se llama de quebrantamiento de medida cautelar o quebrantamiento de pena, según sea una medida cautelar o una pena. ¿Qué pena lleva aparejada este quebrantamiento? Pues con carácter general, si no es violencia de género, es multa de 6 a 12 meses, el artículo 468.1. Cuando es violencia de género, el apartado 2 de ese artículo señala que se castigará con pena de prisión o con pena de multa, pero la prisión que nos marca es de 6 a 12 meses, con lo cual, si nos atenemos al 503, no podíamos ingresar en prisión provisional a esa persona, porque no supera el límite que les comentaba de los 2 años. Pues sin embargo, a raíz de la modificación de este artículo 503, se permite que en un caso de quebrantamiento de medida cautelar o de condena podamos acordar ese ingreso en prisión provisional durante la instrucción de la causa, con lo cual es una marca importante en materia de violencia de género. Otro aspecto importante, la detención. Bueno, pues la detención simplemente es la que proceden a llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos son los que tendrán que evaluar, en el caso concreto, si determinan que existe un peligro para la víctima a la hora de poner al supuesto agresor en libertad o dejarlo detenido y ponerlo a disposición de la autoridad judicial, lógicamente dentro de los plazos que marca la Constitución española. Como todos saben, la detención no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. En todo caso, en el plazo máximo de 72 horas deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En este caso, la detención es una facultad policial y ya ellos en cada caso tendrán que evaluar, tendrán que determinar si esa persona pues no ve un riesgo como para que pueda hacerle algo a la víctima, o si por el contrario, si ven una cierta potencialidad de peligro para ella, pues dejarlo detenido, pasarlo a disposición de su señoría y que ya sea él el que determine la situación personal, el destino, ¿no?, de la libertad de esa persona. Y en tercer lugar, como les comentaba, estaría esa libertad provisional. Lo dejamos en libertad provisional, pero sin embargo también la ley nos permite adoptar instrumentos para la protección de la víctima. Son las denominadas órdenes de protección, órdenes de alejamiento. A este respecto es un instrumento fundamental para salvaguardar esa integridad física. El presupuesto básico que tiene que darse para que nosotros podamos acordar una orden de protección es que exista una situación objetiva de riesgo. Y eso lo tenemos que valorar pues por las pruebas que tengamos inicialmente. La declaración de ella, la declaración de él, si hay testigos o si tenemos algún parte judicial, algún policía que haya sido testigo de los hechos que muchas veces son fundamentales, las certificales, ¿no?, de la fuerza y cuerpo de seguridad y todo, para poder esclarecer los hechos. Bueno, pues estas órdenes de protección y órdenes de alejamiento están reguladas en 2 artículos de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, la ley procesal. La ley de enjuiciamiento criminal es la que regula los procedimientos penales, el Código Penal, los delitos, y la ley de enjuiciamiento criminal, cómo tramitamos eso en los juzgados, para que lo entiendan. Bueno, pues son 2 artículos, el artículo 544 bis y el artículo 544 ter. Se aplican a supuestos distintos. El artículo 544 bis, o voy a poner una situación, imaginamos una señora, nos pongan antecedentes, que va a comisaría y denuncia que su marido la ha insultado, la ha amenazado y la ha agredido y quiere presentar la denuncia. Bueno, pues ya la policía judicial inicia todo el protocolo policial para proceder a la detención de ese señor, para recibirle declaraciones, bueno, para hacer el atestado policial, que es lo que después nos van a remitir al juzgado de violencia sobre la mujer. Pues plantearon 2 situaciones. La policía va a detener a este señor y no lo localiza. No se sabe dónde está el señor, pero la señora ha puesto una denuncia y tiene agresión. Y la segunda situación, que detienen al señor. Bueno, pues la primera situación, la de que no detienen al señor, es la del artículo 544 bis, cuando no tenemos a una de las partes, pero sin embargo tenemos que decidir medidas de protección de la víctima. No podemos dejarla desamparada porque el señor no sabe dónde está, puede aparecer en su domicilio y puede llegar a matarla, por lo cual hay que protegerla. Pues para eso está la orden de alejamiento, que la puede solicitar la víctima o incluso el juez la puede apreciar de oficio.
¿vale? Nosotros la podemos acordar, la orden de alejamiento. También esta orden de alejamiento del BIS se establece para los temas de violencia doméstica. Los padres que denuncian a sus hijos que no pueden con ellos porque lo están agrediendo, los están amenazando, o los hijos contra sus padres, o de respecto a un vecino, también se puede establecer órdenes de alejamiento, ¿no? Bueno, pues en este caso no tenemos al señor, la señora viene, le decimos declaración, lógicamente no vamos a dar la orden directamente, sino tendremos que escucharla, tendremos que valorar la prueba que tengamos y determinar el grado de situación objetiva de riesgo o no en el caso concreto. Bien, en ese caso, como digo, el juez directamente de oficio la puede acordar. Se pone esa orden de protección y lo siguiente que vamos a poner en relación al señor es una búsqueda, ¿no? Tendremos que poner una búsqueda en una requisitoria que se llama de búsqueda, detención, notificación y requerimiento. Por acá les comentaré que es muy importante la notificación y el requerimiento de las órdenes de protección. Si no se le comunica, si ese acto de comunicación no se hace de una forma eficaz, después no se incurría en un delito de quebrantamiento, porque el agresor puede decir, es que a mí no me dijeron que no podía acercarme. Por lo cual es muy importante que las letradas de la Administración de Justicia controlen mucho esos actos de comunicación, esa notificación y ese requerimiento expreso que tiene que estar firmado por el agresor. Pues ese sería el primer escenario, el 544 bis. El otro, el TER, va a la policía y detiene al señor. Efectivamente, está en su casa, lo detienen, lo ponen a disposición policial, lo dejan detenido esa noche, llaman a su señoría, lo pasan al juez de violencia de género que esté de guardia esa semana y ya llega el jugador atestado, se minuta y se empiezan a recibir declaraciones. A la señora siempre se le va a preguntar si pide orden de alejamiento. ¿Y por qué la pide? ¿No? Pues dirá porque tiene miedo, porque teme que le vaya a hacer algo, porque a raíz de la denuncia pues, puede perder el control y puede... Lo que ella argumente, se le pregunta, se le recibe su declaración y en ese caso sí que tenemos que hacer una comparecencia, una especie de mini juicio, para que me entendáis. Un mini juicio en el que va a comparecer el abogado de la víctima, importante como decía anteriormente, ese abogado especialista que se le va a asignar inicialmente a la víctima de violencia de género, el abogado del investigado, que lógicamente también tiene derecho a la defensa, el Ministerio Fiscal. Entonces cada uno de ellos le da la palabra. El abogado de la víctima, ¿qué va a decir? Pues que se acuerde una orden de protección porque tiene miedo y porque existe una situación objetiva de riesgo. El abogado del defensor, pues normalmente se va a oponer, porque considera que no se puede limitar su libertad ambulatoria, como siempre dan argumentos jurídicos, para lógicamente ejercer su derecho de defensa como profesionales que son, ¿no? Como derecho fundamental que le corresponde a todo ciudadano. Y ya lo que diga el Ministerio Fiscal, que emitirá un informe y dirá pues, si se opone o no a la adopción de la orden de alejamiento. Se hace esa comparecencia y después pasan los autos a la mesa de su señoría, del juez, y ya tendrá que decidir en forma de auto, que es una resolución judicial, en la que concede o deniega la orden de protección. Importante también en esta orden de protección pues consiste en que el agresor no podrá acercarse ni en el radio que se establezca ni comunicarse con ella por ningún medio, y si lo hace incurriría en un delito de quebrantamiento, en este caso de medida cautelar. Es importante en este sentido que se le notifique bien esa resolución judicial en presencia de su letrado y se le requiera. Es decir, mire usted, se le dice que no se puede acercar en 200 metros, que no la puede llamar, que no se puede comunicar con ella por WhatsApp, ni por las redes sociales, ni darle a un me gusta, que hay una última sentencia, incluso en Facebook, el darle el agresor a un me gusta a una foto de la víctima lo ha considerado ya quebrantamiento de medida cautelar. Entiende que está vulnerando esa prohibición de comunicarse con ella por un simple me gusta. Con las nuevas redes sociales van surgiendo nuevas formas delictivas y la jurisprudencia en ese sentido va depurando un poco que se entiende y que hay que proceder, ¿no? En cada caso. Bien, esas serían las medidas de naturaleza penal, ¿vale? Para garantizar la integridad física de la víctima. Pero también, imaginaos que es un matrimonio que tiene hijos menores. Pues evidentemente tenemos que establecer medidas de naturaleza civil, es decir, ¿qué va a pasar? Porque esa pareja ya se rompe. Si ponemos la orden de protección ya no pueden vivir. Él tiene que irse a un lado y ella a otra. ¿Y los hijos qué hacemos con ellos? También tenemos dos escenarios posibles. Si los hijos son víctimas de violencia de género, que puede pasar que sean víctimas, que sufran ese episodio agresivo para hacer daño a la madre, pues en ese caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 544 quinques, establece también la posibilidad de que se pueda suspender a la patria potestad del padre y no tengan derecho a relacionarse con sus hijos durante la instrucción, durante la investigación. Y si después hay condena en el que se acredita la violencia de género tanto sobre la mujer como sobre los hijos, se le puede privar de la patria potestad, con lo cual no tendría ningún tipo de autoridad sobre esos hijos, se quedarían con la madre. Ese es el caso de que sean víctimas. En el caso de que no sean víctimas, que simplemente es el agresor el que ataca a la mujer, pero a los niños en principio no les está haciendo nada, por lo cual no son víctimas. Pues aquí sí que tenemos que establecer medidas paternofiliales, ¿no? Medidas relativas
¿Qué va a pasar con la patria potestad? ¿A quién se le va a dar la guardia de custodia? ¿Qué va a pasar con el régimen de alimentos? ¿A quién se le va a atribuir el uso de la vivienda? El régimen de comunicación y estancia con los menores, etc. Una serie de medidas civiles que nos obliga el Código Civil a adoptar. Pues en ese caso nosotros acordamos medidas civiles únicamente cuando nos la pida o la víctima o el Ministerio Fiscal. El agresor no puede pedir medidas civiles. Si ni la víctima ni el Ministerio Fiscal nos pide que acordemos medidas civiles en este caso concreto, por mucho que el agresor quiera, nosotros ahí no podremos entrar, no podemos adoptar ningún tipo de medida civil. ¿Qué puede hacer? Pues podrá irse al correspondiente procedimiento de familia y pedir una medida previa, simplemente ya se tramitará el procedimiento y ahí decidirá el juez de violencia actuando como juez de familia. Bien, pues serían las órdenes de protección. La forma, bueno, el plazo, importante. Cuando una víctima pide una orden de protección, tenemos un plazo desde que la pide en dependencia de la policía, 72 horas para resolver. Es decir, tenemos un plazo muy expeditivo y muy breve el que tenemos para decidir nosotros si se le va a conceder o denegar esa orden de protección. Y desde que el juez acuerda la orden de protección, la letrada de la Administración de Justicia, la secretaria judicial que le han cambiado el nombre, tiene un plazo de 24 horas para anotar esa orden en el SIRAJ, en ese sistema integral de registro de la Administración de Justicia, para que todas las policías de todo el territorio español tengan conocimiento de que efectivamente esa persona no puede acercarse, no puede comunicarse con la víctima. Es importante, como les decía, esa coordinación entre todos los agentes, todas las instituciones que intervenimos en la lucha contra la violencia de género. Bueno, simplemente contra ese auto en el que se acuerda o se denega la orden de protección cabe recurso de apelación, pero en relación a las medidas civiles no cabe ningún recurso porque se equiparan a las medidas previas a la interposición de la demanda en los procesos de familia y como ahí no cabe recurso, pues aquí tampoco. Además es importante destacar para los letrados que las medidas civiles tienen una vigencia de 30 días únicamente, desde que se pone la orden de protección. Las medidas penales duran todo lo que dure la instrucción de la causa, es decir, todo lo que dure la investigación. Ahora bien, esas medidas civiles, esa patria potestad, guardia de custodia, régimen de alimentos y tal, solamente dura 30 días. En esos 30 días, la víctima tendrá que presentar una demanda de regulación de medidas paterno-filiares, una demanda de separación o de divorcio, en función del tipo de relación que tenga con su pareja. Si lo presenta, pues se renovarán otros 30 días, porque ya en principio tiene que celebrarse el correspondiente proceso de familia. Bueno, importante en ese sentido también, bueno, es en relación a la orden de protección, para los que se más entendido la materia, se hace una pieza separada. Imaginaos que yo acuerdo una orden de protección, me recurre la orden de protección o la denegación y yo en principio tengo que elevar todos los autos a la audiencia provincial, que es la que va a resolver el recurso de apelación. Lógicamente, si yo mando todos los autos a la audiencia provincial, yo no puedo continuar con mi instrucción, con lo cual se queda paralizada. Además, ahora tenemos el plazo de instrucción de 6 meses, ¿no?, del artículo 324, con lo cual tenemos que ir agilizando muchísimo la instrucción y no generar dilaciones indebidas. ¿Qué dice la ley? Pues se hace una pieza separada con un testimonio de esa orden y eso es lo que se manda a la audiencia provincial, una fotocopia. Y nosotros nos quedamos con los originales y continuamos practicando diligencias de investigación para poder agotar la instrucción lo antes posible. Bien, bueno, pues eso sería en cuanto a las órdenes de protección. La valoración del riesgo también es un aspecto importante a tomar en consideración a la hora de conceder o denegar una orden de protección. Existen diversos grados, que eso lo conoce perfectamente la policía: el no apreciado, el bajo, el medio, el alto y el extremo. En cada uno de ellos existe un control más o menos exhaustivo por parte de la fuerza y cuerpo de seguridad en cuanto a la protección de la víctima. Por ejemplo, en el nivel extremo están cada 22 horas, en el alto cada 7 días, en el nivel medio cada 30 días y en el nivel bajo cada 60 días se va renovando, se van haciendo nuevas encuestas para ver si baja el nivel de riesgo de la señora. En el Pacto de Estado que les comentaba anteriormente se ha propuesto la supresión del no apreciado porque realmente no aporta nada de cara a una investigación tanto policial como por parte de la autoridad judicial. Bueno, esto serían un poco las medidas que se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También les podría comentar aspectos relativos a la competencia, a los conflictos que muchas veces se suscitan entre juzgados, pero bueno, para los abogados simplemente a modo de resumen. Como les decía, los juzgados